Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. El día de hoy, nuestro tema: tú ya estás iluminado, pero no lo sabes. ¿Qué es la iluminación? Yo quisiera explicarlo en términos sencillos para la gente sencilla, pues este programa está hecho por una persona común para la gente común. No obstante, hay temas que parecen complejos, difíciles, súper extraordinarios, pero no. Hablando de iluminación en términos sencillos, como tal vez alguna vez lo expliqué cuando estaba con algunas personas que no habían tenido mucha posibilidad, digamos, de tener estudios avanzados en la vida, ¿no? Sino gente sencilla, gente que estaba en la cárcel, por decirlo así, ¿no? Que algunas veces uno va a dar alguna charla, llevar algún mensaje a diversos lugares. Y una de estas personas me preguntó: ¿qué es esto de la iluminación? Pero dígalo de modo sencillo, sin vueltas. Y me gustó esta forma de preguntar. Y lo que le dije fue: estar iluminado es no sufrir tanto o dejar de sufrir. Estar iluminado es que la vida ya no te hiera o ya no te hiera tanto. Y en los periodos en que la vida, que trae auge y caída, subida y bajada, nacimiento y muerte, salud y enfermedad, en las bajadas, en la caída, simple y llanamente ya no te importa. Eso sería. Entonces, pues, el título de nuestro tema es: tú ya estás iluminado, pero no lo sabes. ¿Qué es la iluminación? Las diversas tradiciones espirituales, según su idioma, utilizan diversas denominaciones para describir este estado. Algunos lo llaman moksha, ¿no? Por ejemplo, en el Samkhya. O le llaman mukti, nirvana, satori, kensho, sochen, samadhi. Son los nombres utilizados para describir el estado de iluminación. Y adentro de la tradición se define la iluminación como liberación o salvación o emancipación del alma. Es un estado de éxtasis de un alma que ya está completamente libre de las ataduras del karma y del samsara, del ciclo del nacimiento y de la muerte. Pero como lo dije antes, esto tiene un correlato en la práctica, tiene un correlato simple en la vida. Porque para liberarte del samsara, para salir de la rueda,
Primero tienes que liberarte ahora y aquí de la complicación de la mente, de la complicación de tu ego, de los sufrimientos que ocasiona el apego, de los sufrimientos que ocasiona la mente inconsciente y toda su carga neurótica. Antes de continuar avanzando, quisiera hacer 2 observaciones respecto a la iluminación. Primero, no es posible hablar de este estado, pues se trata de una experiencia interna. Tal vez se pueden usar palabras para describirlo, para señalar, pero no es lo mismo. Puedes hablarle a alguien del sabor de una manzana, pero solo lo conocerá cuando la pruebe. Mientras tanto serán solo palabras. Y todos los místicos, todos los que han alcanzado este estado, cuando quieren describirlo, no pueden. Las palabras no alcanzan. Nos dan, ¿qué digo?, algunos indicadores, ¿no? Algunas señales de lo que puede ser. Mira tú, la literatura sufi, Jalaluddin Rumi, San Juan de la Cruz, inclusive en el Zohar o el Libro del Esplendor, que es el origen donde surge o un texto en el que se basa el hasidismo, la cábala, ¿no? A nivel, no dentro de la cultura judía, o el relato del castillo interior de Santa Teresa. En fin, donde lo mires, no se alcanza a describir cabalmente este estado, pues se trata de una experiencia. Indicadores se te podrá dar, más no. Y una segunda apreciación respecto a la iluminación es que este estado es en esencia nuestro verdadero estado, es nuestra verdadera naturaleza, solo que nos hemos olvidado. Por eso el título de este programa. Se trata entonces de descubrir lo que somos, lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos. O si gusta, se trata de acceder a nuestro estado natural de ser. Y esta experiencia está al alcance de todos. En esencia, la iluminación es algo que no puede ser obtenido. Porque si una cosa puede obtenerse, entonces significa que puede perderse. Si algo puede obtenerse, entonces no es real, es decir, no es eterno. Por lo tanto, tú ya estás iluminado, pero no lo sabes o no lo recuerdas. Y el hecho que no sepas o no lo recuerdes no significa que no lo seas. El hecho de que las nubes cubran el sol no significa que el sol no esté brillando, presente, inmarcesible, prístino en los cielos. Tú ya estás liberado de la limitación. ¿Sabes por qué? Porque nunca has estado atrapado por eso. Solamente creías que lo estabas. Tú no necesitas la liberación. Tú ya eres libre. Es simplemente un asunto de despertar, de darse cuenta, de salir del ruido de la mente. Tú ya eres eso, eres ser, eres conciencia, eres dicha suprema. En el lenguaje
que me gusta decirlo en el sánscrito, eres Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, dicha suprema. Eres Sat Chit Ananda, libre, iluminado y uno con todo lo que es. Tú ya eres conciencia pura. Eres el testigo de las experiencias, de la ilusión, de la iluminación. Eres testigo de la mente y testigo de su sombra, el ego. Pero antes, sal de las limitaciones, de las creencias y los conceptos limitantes que forman parte de la vieja estructura del ego. De esas creencias, repito, de esos conceptos, por ejemplo, que te dicen que tú eres hijo del pecado y que cuando mueras tal vez vayas al cielo. Pero antes sal de las limitaciones, repito, sal de esas creencias que no te conducen a ninguna parte. El cielo está aquí ahora. Es una dimensión superior. Es un estado de conciencia. El cielo en la tierra se está manifestando ahora. Recuerda, has de dar el primer paso. Tienes que pasar del plano de la palabra al plano de la experiencia. Pero por algo hay que comenzar. Por el mapa, por las palabras, por las ideas. Mas no confundas el mapa con el tesoro. Es muy diferente. El mapa del tesoro te indica dónde está el tesoro, pero no es el tesoro. Si tú tienes un mapa de un tesoro, tienes un papel, pero no tienes el tesoro. Es un indicador nada más. Por eso siempre digo, no confundas el mapa del tesoro con el tesoro. Recuerda, tú eres aquello que buscas y que lamentablemente buscas afuera. Tú eres paz. Siente. Tú eres amor. Tú eres felicidad. Tú eres libertad. Tú eres iluminación. Te estoy diciendo, la iluminación está en ti. Más exactamente, eres tú. Deja pues esas creencias que te han enseñado que si vives de determinada manera, cumpliendo determinadas reglas, sobre todo las que satisfacen al establishment, a lo establecido, cuando mueres tu alma se va al cielo. Esto naturalmente es una metáfora. En lugar de pensar que algún día vas a iluminarte, reconoce que ya estás iluminado, porque de lo contrario no existirías. Tú ya estás en la luz desde el momento que tu mamá te dio a luz. Y una vez que te abras a esta posibilidad, la de ser iluminado, lo que te queda es actuar de acuerdo con esto, de manera que te alineas con la luz, y cuando estés alineado con la luz,
tu proceso de autodescubrimiento viajará a esta velocidad, a la velocidad de la luz. Estar iluminado es estar en paz, feliz, o en todo caso no infeliz, porque cuando las situaciones de la vida se presentan adversas, puedes ser testigo de todo eso, por muy terrible que sea. Puedes estar en paz, aún en medio de la complejidad, del caos, de la discordancia, de la fealdad, de la violencia. Tu centro no lo pierdes, tu paz no la pierdes. Te dijeron, mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, ahí está pues. La iluminación genera un estado de profunda felicidad, pero no se trata de una dicha pasajera, ¿no? No se trata tampoco de un sentirse bien, pero condicionado a estados pasionales, la fiesta, el jolgorio, el encuentro. Tampoco se trata de un estado surgido de ganancias, adquisiciones, logros materiales. No. Esta profunda felicidad que surge de tu interior es un estado permanente, profundo e inmutable, que concluye en la felicidad del espíritu. Hazte la idea que hay nubes que te producen felicidad, pero esas son pasajeras, van pasando. Yo te hablo del sol que está permanente ahí, porque hay nubes blancas y hay nubes negras, nubes que te traen felicidad, por decir en la metáfora, blanquitas pasan, nubes negras que traen sus cargas, pero el radiante sol está ahí, presente, eterno. Y esa felicidad entonces no está sujeta a los vaivenes de la realidad que naturalmente mueven tu mente y su sombra, el ego. Sri Ramana Maharshi decía: todo está bien si usted se entrega al poder superior. Ese poder cala profundamente en sus cosas. Solo en la medida en que usted piense que es quien efectúa el trabajo, está obligado a cosechar los frutos de sus acciones. Por otra parte, si usted se entrega y reconoce a su yo individual solo como una herramienta del poder superior, ese poder se hará cargo de sus cosas junto con los frutos de sus acciones. Estas ya no le afectan y el trabajo prosigue sin obstáculos. El esquema de las cosas no se altera, ya que usted reconozca al poder o no. Solo hay un cambio de actitud. Y preguntaba Sri Ramana Maharshi: ¿por qué usted ha de llevar su carga sobre la cabeza cuando viaja en el tren? El tren lo lleva a usted y a su carga, ya sea que éste la tenga, ¿no?, que la carga la tenga sobre la cabeza o la deje en el piso del tren. Llevándola en la cabeza no disminuye la carga del tren, sino que solo se esfuerza innecesariamente. Y esto es similar al sentido de la ejecución de la acción por parte de los individuos en este mundo. Siempre hemos dicho, en algún momento de la vida, no sabes cuándo, ¿no?, te subes al tren de la vida y marchas.
escuela, colegio, universidad o estudios superiores, trabajo, matrimonio, hijos, nietos, envejecimiento, muerte. Subiste al tren y no bajas hasta el final. Y encima de eso, lo haces con tu carga. La carga es el pasado, todos los condicionamientos que has recibido desde tu propia infancia. La carga son los vasanas, acumulación, memoria de otras vidas, todo en el inconsciente, en un gran criptoconsciente, diría yo. Cargas todo ese peso y viajas en el tren. Es decir, el tren que te lleva a la muerte y además llevando tu peso encima. No es correcto. No es correcta esta manera. Ahora, un hombre iluminado, una mujer iluminada, son simples, ya te dije, son ordinarios. Como dice el amado Osho, son extraordinariamente ordinarios. Y esto es verdad. Y esto lo han de reflejar en la vida de todos los días. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Como reza el principio, uno de los principios Naqshbandi, o los maestros Kawajan, que es una orden sufi. Los Naqshbandi, ellos dicen en el mundo, pero no del mundo. Y eso es un iluminado. Y los maestros sufis, por ejemplo, que son iluminados, son personas ordinarias. Te cruzas con ellos en la calle y son pues tejedores o comerciantes, ni los reconoces. Y es así. Un hombre o una mujer iluminados son ordinarios. Pero hay ciertos rasgos que podemos reconocer que reflejan la iluminación manifiesta. A ver, te doy algunos rasgos, si te ubicas, si te reconoces en algunos. Si no dices yo a cualquier cosa, me refiero a cualquier pensamiento, aunque sea un pensamiento que te inculcó tu abuelita hace 40 años, tú crees que es tu pensamiento y dices yo estoy pensando. Entonces, si ya no dices yo a cualquier cosa, pensamiento, sentimiento, hábito. Otro indicador, si por la mañana te despiertas y bendices la vida con plena presencia. Si al salir a la calle te sientes uno con el prójimo, uno con la naturaleza, uno con todos, y te invade un gran amor por lo que te rodea. Si das más que recibes, si cada día es para ti un presente, un don, un regalo, un presente grandioso, para vivir, para bendecir. Si no te altera ya el proceso del envejecimiento, si estás libre del pasado y su carga, es decir, vas en el tren de la vida, pero ya no llevas tú la carga, la has depositado al tren. El tren de la vida que lleve la carga, pues. Otra señal, otro indicador de la iluminación en la vida cotidiana, ¿qué sería? Si actúas compasivamente ante el sufrimiento ajeno. Personas, todos los seres conscientes y todos los seres sencientes
Por senciente me refiero a seres sujetos a sufrimiento. Esto incluye los animalitos, por supuesto. Si actúas con impecabilidad, es decir, si siempre das lo mejor de ti en tus acciones, en tus palabras, y por supuesto, si haces buen uso de la energía que te ha sido concedida, si eres coherente entre lo que haces, piensas y dices y sientes, si eres consciente de tu cuerpo y sus tensiones y no haces movimientos inconscientes, ni vas por ahí con una tensión inútil, si te rebelas a la tiranía del ego, internamente y externamente te rebelas ante la injusticia, con voz clara, pero exenta de odio y exenta de subjetividad, naturalmente. Si das la mano al que se ha caído a pesar de disentir de repente de sus opiniones. Y un indicador muy muy importante de que estás por la senda de la iluminación es si ya no te identificas más con la vocecita de tu cabeza, esa vocecita que habla y habla, que no es otra cosa que el ego. Si vives plenamente en el ahora, sin culpas, sin resentimiento, sin angustia, sin miedo, si renuncias a todo, incluso a no desear nada, si cada respiración que realizas lo haces de un modo consciente, esto está indicado. Por ejemplo, la esencia de la meditación budista en Vipassana, Anapanasati, que es seguimiento de la respiración, es conciencia de la respiración. Pero esto se emplea en el ciclo, en la meditación sufi, o los padres del desierto, y posteriormente en la Filocalia, en confesiones de un peregrino ruso a un maestro, es decir, en las claves de los santos padres del desierto en esencia era eso, hacer una oración pero con conciencia de la respiración. Amor, Dios, Padre, te amo. Y naturalmente, amor al inhalar, amor al exhalar, Dios al inhalar, Dios al exhalar, Padre al inhalar, Padre al exhalar, te amo al inhalar, te amo al exhalar, hasta que estas palabras se fusionen con tu respiración y tu respiración se vuelva oración. Otro indicador, si a pesar del dolor y el sufrimiento que te rodea, vives el presente para llenarlo de compasión. Si es así, entonces es posible que te estés iluminando gradualmente. Quiero decir que el sol está ahí, ¿eh? No es que el sol va a aparecer de pedacitos, el sol está entero, siempre. Sino me refiero que las nubes se van despejando de a poquitos, poquito a poquito, poquito a poquito.
El amigo Claudio María Domínguez enfoca la iluminación en 7 frases. Me gustaría compartirla porque es pertinente. Primera, comprender a los demás es sabio. Comprenderse a uno mismo es estar iluminado. El que vence a los otros es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso. Lao Tzu. Y es cierto. Descubrir quiénes somos realmente es la salida del velo ilusorio con que estábamos viviendo. Es hora de salir de la ignorancia al autoconocimiento, de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la salud, de la muerte a la inmortalidad. 2. La realidad es una ilusión persistente. ¿Quién lo dice? Nada menos que Albert Einstein. Y es persistente porque creemos estar separados de la unidad. Cuando despertamos, la ilusión desaparece. Los grandes seres iluminados hablan acerca de la realidad como la proyección de nuestras creencias más profundas. 3. La liberación es nuestra naturaleza misma. Sri Ramana Maharshi. Ya lo dije, pero ¿podemos decir algo más? El estado de la iluminación es nuestro estado natural. Aquí y ahora somos seres de luz, viviendo la experiencia de seres humanos. Pero en realidad nuestra naturaleza es divina. Y el padre Teilhard de Chardin dice, pues somos seres espirituales que tenemos experiencias humanas ocasionales. 4. Quien conoce a los hombres es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es iluminado. Quien vence a los otros posee fuerza. Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte. Quien se mantiene donde encontró su hogar perdura largamente. Morir y no perecer es la verdadera longevidad. Lao Tzu. Cinco. Imagina que todas las personas menos tú son iluminadas. Todos son tus maestros. Cada una hace exactamente lo que necesitas para ayudarte a aprender paciencia, sabiduría perfecta, compasión perfecta. Gautam Buda. Y esto es verdad. Todos son nuestros maestros en la vida. Nos enseñan aquello que más necesitamos aprender. Puede ser amor incondicional, el perdón, la aceptación, el gozo, la compasión, la comprensión, la unidad, la gratitud, la valoración de uno mismo, la maestría interna, el eterno presente, pero cada uno es una lección. Y aquellas personas que muchas veces te producen, entre comillas, más dolor o sufrimiento, incomprensión, son tus maestros más severos, pero son tus maestros y te traen la principal lección. 6. La iluminación es una apertura interior de la rosa. Aquellos que están buscando la verdad de su ser se sentirán atraídos inmediatamente hacia el hombre iluminado. La iluminación no depende de la elección o nominación de nadie. No representa ni a Dios ni a nadie. Simplemente declara su propio corazón e invita y recibe a cualquiera.
Cualquier caminante que quiera compartir su gracia, esta eterna música de Om, cualquiera que esté inmerso en la búsqueda de un silencio vivo, danzante, Bhagwan Sri Rajneesh, o el amado Osho. Y acá hay que destacar que no es cuestión de morir y luego irse al cielo. No, el cielo es un estado interno. En el lenguaje de gran Georgi Ivanovich Gurdjieff son tus centros superiores, es decir, tu centro emocional superior, tu centro intelectual superior. Y eso tienes y puedes alcanzarlo ahora y aquí. Nadie se ilumina después de dejar el cuerpo. Insisto, la iluminación es ahora y aquí. Cuando uno deja el cuerpo, la mente permanece en el mismo estado en que se encontraba, en ese estado de adormecimiento o despertar, según donde te toque morirte. Si estabas adormecido, permanece ahí. Si estabas despertando, permanece ahí. De ahí que despertar a una conciencia siempre superior debería ser la intención de la humanidad, volver a la fuente, lo que siempre hemos sido, a ese estado que teníamos antes de este supuesto nacimiento. 7. La ignorancia no tiene principio, la iluminación no tiene final, y componen un círculo. Gautam Buda. Eso es el infinito, y eso eres tú, un ser infinito, ilimitado, iluminado. Así la persona espiritualmente iluminada de modo permanente vive, y este es un indicador fundamental, liberada de los problemas que la gente común experimenta, y todavía su conciencia pues está en estado de larva, ¿no? En formación borrosa. Y aunque algunos efectos de las acciones erradas del pasado pueden todavía ocurrir, la persona iluminada no sufre, y nada de lo que pueda ocurrir afecta o disminuye su autorrealización. Te decía esto porque hay personas que creen que cuando se ilumina desaparece, ya no tienen dificultades externas en la vida. No, las dificultades van a estar. Las dificultades externas están presentes. Lo que sucede es que uno, no te afectan, fundamentalmente no te afectan. Y dos, naturalmente, en la medida en que tú te vas manteniendo en armonía, en coherencia, pensamiento, palabra, acción, no vas creando olas reactivas. Dicho en un lenguaje sencillo, te metes en menos problemas. Y los problemas que, aunque tú no te metas, muchas veces alcanzan o rebalsan, no te afectan. Quiero decir, y repito, no es que estés exento de las dificultades de la vida del hombre común, no. Lo que pasa es que ya no te afectan. ¿De acuerdo? Quisiera concluir compartiendo un pensamiento fundamental acerca de la iluminación, nada menos que del amado Bhagwan Sri Rajneesh, el amado Osho. En el momento en el que os ilumináis, toda la existencia se ilumina.
Si estáis en la oscuridad, entonces toda la existencia está a oscuras. Todo depende de vosotros. Hay 1001 falacias alrededor de la meditación. Esta es muy simple. Simple. No es otra cosa que conciencia. No es recitar oraciones mecánicamente en largas letanías. No es cuestión de emplear un mantra, sea cual fuera tu cultura. No es cuestión de emplear un rosario, suponte que sea budista, sea sufi, sea católico, cristiano, en fin. Eso está bien que lo hagas, nadie está con que ores, ora por supuesto, pero eso no es meditación. Eso te da paz, te da tranquilidad, y si hay fervor y fe en tu oración, seguramente pues esa paz es grande. Es bueno, no hay nada de malo en que ores con tu rosario. Pero si buscas paz, tranquilidad, sí lo puedes obtener. Pero eso no es que hayas abierto tu conciencia. Eso no implica que hayas despertado. Eso no implica que hayas despertado del velo, de la ilusión, de creer que eres eso que tú no eres. Es decir, el ego, pensamientos acumulados, emociones acumuladas, hábitos, vasanas, no. La meditación simplemente significa transformar la inconsciencia en conciencia. La meditación simplemente significa transformar la inconsciencia en conciencia. Es decir, meditar es despejar las nubes para que brille el sol. El sol ha estado ahí siempre. Satchitananda eres tú. Tú eres la iluminación, eres el sol. Siempre está ahí. Lo único que necesitas es despegar las nubes, despejar las nubes. Atajan el brillo de lo que ya eres. Bueno, eso es meditación. Por lo general, solo 1/10 parte de nuestro cerebro es consciente. Y 9/10 partes son inconscientes. Únicamente una parte pequeña de la mente, una capa fina, posee luz. Lo demás está a oscuras, en tinieblas. Y el desafío es hacer crecer esa pequeña luz para que todo se ilumine, para que toda la casa se inunde y se llene de luz, con el fin de que en ninguna parte, ninguna esquina, ningún rincón quede en la oscuridad. Entonces toda la casa rebosa luz y la vida es un milagro. Tiene la cualidad de la magia. Deja de ser ordinaria y todo se vuelve extraordinario. Lo mundano se transforma en lo sagrado y las cosas pequeñas de la vida comienzan a tener una importancia tremenda que ni siquiera habíamos imaginado. Las piedras corrientes parecen tan hermosas como los diamantes. Toda la existencia se ilumina. En el momento en el que os ilumináis, toda la existencia se ilumina. Si estáis en la oscuridad, entonces toda la existencia está a oscuras. Todo depende de vosotros. Y es verdad, todo depende de ti.